El Addison, el Addison es la deficiencia de la producción de corticoides por causa suprarrenal. Incluido o el Addison, o incluida la hiperplasia suprarrenal congénita, cualquier deficiencia de producción de cortisol. La hiperplasia suprarrenal congénita es cuando hay una deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, que es netamente de origen congénito. No, no, sí. Porque la insuficiencia suprarrenal hay una deficiencia de aldosterona. O sea, al haber deficiencia de aldosterona, el sodio no se reabsorbe y no se intercambia con el potasio, entonces el potasio está aumentado. ¿Así? Voy a cambiar eso. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Entonces, las glándulas paratiroides son 4 glándulas que están ubicadas en la parte posterior de la glándula tiroidea. Cada glándula paratiroides más o menos pesa 1 a 2 gramos, son muy pequeñitas, como el tamaño de un arroz cada una. La función principal de estas glándulas es producir la PTH o paratormona. La función de esta hormona, la PTH, es aumentar la concentración de calcio en la sangre. ¿De dónde va a aumentar el calcio en la sangre? Desde el hueso, riñones e intestino. Es decir, la PTH saca calcio de donde sea para mantenerlo normal en la sangre. No importa si el hueso lo deja sin calcio, si los riñones reabsorbe todo el calcio o el intestino reabsorbe calcio. Lo importante es que mantenga los niveles de calcio dentro de valores normales. Entonces, a nivel del hueso va a aumentar la reabsorción de calcio y por lo tanto va a aumentar el remodelado óseo. A nivel del intestino va a favorecer la absorción de calcio y a nivel renal va a inhibir la reabsorción tubular de fosfato, es decir, que va a producir fosfaturia y por lo tanto va a aumentar la reabsorción de calcio. También a nivel renal va a estimular la secreción de la vitamina D3 activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, aumentando la reabsorción de calcio y magnesio. Entonces aquí tenemos una célula de la glándula paratiroides que va a producir la PTH. La PTH tiene receptor en estos 3 órganos, en el túbulo renal, en el riñón y en el intestino. En el túbulo renal entonces produce la reabsorción de calcio y la eliminación de fosfato. Esta reabsorción de calcio hace que el calcio en sangre aumente. A nivel de hueso igualmente favorece la liberación de calcio hacia la sangre. Y a nivel intestinal estimula a la vitamina D para que se absorba el calcio de los alimentos y también ingrese a la sangre. En conclusión, la PTH es hipercalcemiante, es decir, hace que los niveles de calcio siempre se encuentren dentro de valores normales. Entonces, las patologías de la paratiroides son el aumento en su producción o la disminución en su producción. El aumento de la producción de la PTH se conoce con el nombre de hiperparatiroidismo, que a su vez se divide en hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario. En el primer caso, existe el aumento de la PTH por una alteración en la glándula paratiroides. Entonces, al aumentar la PTH, hace que los niveles de calcio en sangre también estén elevados. Entonces, hay una hipercalcemia. En el hiperparatiroidismo secundario, también va a haber un aumento de la PTH, pero en este caso no hay enfermedad en la glándula. Este aumento va a ser en respuesta a la hipocalcemia por otras enfermedades, la insuficiencia renal o cualquier hipocalcemia, deficiencia de vitamina D o hiperfosfatemia.
Entonces, en este caso hay una enfermedad primaria, está enferma la paratiroides, pero en este caso solamente hay una respuesta a una enfermedad extraparatiroidea. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza siempre porque hay hipercalcemia, debido a una secreción excesiva de la PTH, ¿no? Por una anormalidad en el propio tejido paratiroideo. La incidencia es de 42 por cada 10.000 personas, tiene una prevalencia de 4 por cada 1.000 mujeres mayores de 60 años y 1 de cada 1.500 ingresos hospitalarios van a tener hipercalcemia por hiperparatiroidismo. El problema es que es una enfermedad crónica que muchas veces no se diagnostica. Generalmente ya se hace el diagnóstico cuando vemos las complicaciones finales de la enfermedad o cuando por alguna prueba rutinaria se le hace el dosaje de calcio y lo encontramos por encima de los valores normales. Es más frecuente en las mujeres, más o menos entre los 50 a 60 años de edad. Entonces, las causas del hiperparatiroidismo primario pueden ser, la principal causa es la presencia de un adenoma paratiroideo único. De las 4 glándulas paratiroideas, ¿no? Puede haber una de ellas tiene un adenoma, las otras están normales. Sin embargo, se ha descrito que más o menos el 40% de la población normal no solamente tiene 4 glándulas paratiroideas, sino pueden haber 5, 6, 7 glándulas paratiroideas, incluso de localizaciones ectópicas. Pueden haber incluso hasta en mediastino. Y sucede que justo esta glándula va a tener el adenoma. Entonces, eso siempre hay que tener presente. Pero en general, la primera causa es adenoma paratiroideo único. O puede darse el caso que todas las glándulas paratiroideas tengan una hiperplasia. Entonces, existe una hiperfunción de todas las glándulas paratiroideas. También puede presentarse que una de las 4 glándulas tenga un carcinoma paratiroideo, felizmente solo el 1 o 2%. También el hiperparatiroidismo suele estar asociado a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿no? Que va a asociar a hiperparatiroidismo, tumor en la hipófisis o tumor pancreático. O neoplasia endocrina múltiple 2, que va a asociar hiperparatiroidismo, feocromocitoma y cáncer medular de tiroides. O puede haber una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Dentro de las manifestaciones clínicas se ha observado que la mayoría de los casos son asintomáticos. Generalmente, más del 70% de los pacientes, la enfermedad no va a progresar, va a ser muy lenta. Entonces, generalmente quedan entre las complicaciones tenemos la osteopenia, pueden quedar ahí y no tener ninguna complicación en el futuro. Solamente el 25% tiene enfermedad progresiva. Es decir, que va a terminar en todas las complicaciones que vamos a ver. Solamente se palpa el tumor en el 1% de los casos, porque como las glándulas son pequeñas, su tumor también es pequeño. Las manifestaciones renales que pueden presentar, pueden haber nefrolitiasis, nefrocalcinosis, que pueden llegar a producir enfermedad renal crónica, como con disminución del filtrado glomerular, o presentar alteraciones a nivel tubular, como la acidosis tubular. Las manifestaciones óseas, más bien ya son manifestaciones de enfermedades de mucho tiempo. Antiguamente se veía con mucha frecuencia porque el diagnóstico se hacía ya cuando se evidenciaba esta alteración. La osteoitis fibrosa quística en la actualidad es muy rara, que se caracteriza por dolor óseo, deformidad, presencia de quistes óseos y susceptibilidad a fracturas. Lo que se evidencia actualmente con mayor frecuencia es la osteopenia o la osteoporosis, que obviamente va a condicionar igualmente fracturas patológicas. Los signos y síntomas de la hipercalcemia crónica son signos muy inespecíficos también. A nivel neuromuscular se puede presentar debilidad muscular proximal, en este caso hay que hacer el diagnóstico diferencial con muchas enfermedades neurológicas. Puede haber fatiga y atrofia muscular. También
cuando los niveles de calcio están muy elevados, por encima de 14, recuerden que los niveles de calcio normales son entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Cuando hay una hipercalcemia severa, por encima de 14, puede presentarse poliuria y polidipsia, que nos hace el diagnóstico diferencial pues, con otras enfermedades como diabetes mellitus o diabetes insípida. Pueden haber alteraciones psiquiátricas, depresión, cambios de la personalidad o psicosis. A nivel digestivo es bastante frecuente la presencia de úlceras, pueden condicionar estreñimiento y pancreatitis. A nivel articular puede haber acumulaciones de calcio produciendo condrocalcinosis, incluso gota u osteoartritis, calcificaciones metastásicas a nivel de diferentes tejidos e hipertensión arterial. Aquí podemos observar la radiografía de un paciente con osteoitis fibrosa, ¿no? Podemos ver que en los huesos del metacarpo tenemos un quiste óseo. Y también vemos, ¿no?, un nivel de osteopenia, varios quistes en realidad. Entonces, el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, en el cual existe una alteración a nivel de la glándula paratiroides con excesiva producción de PTH, se va a evidenciar hipercalcemia, hipercalciuria, obviamente si hay mucho calcio en la sangre también se va a eliminar por orina. Entonces, hipofosfatemia y aumento de la PTH. Una vez que ya tenemos esos criterios, vamos a realizar los estudios de localización, porque tenemos que ubicar cuál de las glándulas paratiroideas está funcionando más de lo normal. Pueden ser una, las 4 o de repente es alguna glándula ectópica. El estudio de localización más sensible es la gammagrafía con Cesta-MIB. Este es un isótopo que tiene gran afinidad por las células paratiroideas. Entonces nos va a ubicar qué tejido paratiroideo funciona más. También se puede realizar tomografía, resonancia o ecografía de cuello, pero no son muy sensibles. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una gammagrafía, la cual nos evidencia que a nivel del mediastino hay un tejido paratiroideo hiperfuncionante. Los demás tejidos captan el isótopo normalmente. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, es decir, hay hipercalciuria, hipercalcemia, hipofosfatemia y los niveles de PTH elevados, hay que realizar el tratamiento. El tratamiento de elección es la paratiroidectomía, pero solamente está indicado en algunos casos. Hay un consenso ya bastante definido en quienes debemos hacer la paratiroidectomía. En pacientes que tienen manifestaciones clínicas, es decir, que tienen litiasis renal, que tienen disminución de la depuración de creatinina sin que exista otra causa, enfermedad ósea radiográficamente visible, los quistes óseos, enfermedad neuromuscular hiperparatiroidea, o sea, las calcificaciones, los síntomas que hemos mencionado que son solo atribuibles a la hipercalcemia o que hayan existido episodios de hipercalcemia grave, ¿no?, con niveles de calcio más de 14. Entonces, en cualquiera de estos casos está indicada la paratiroidectomía. O que los niveles de calcio estén más de 12, porque si están entre 10.5 y 12, no se recomienda la cirugía a menos que tenga estas características. Cuando los niveles de calcio en orina sean muy elevados, mayor de 400 miligramos por día. Cuando exista disminución de la densidad mineral ósea, es decir, exista osteopenia o osteoporosis, en pacientes menores de 50 años o en aquellos en los que exista dificultad para hacer un seguimiento médico. Pacientes que deseen la cirugía o escasa probabilidad de seguimiento, por ejemplo, pacientes que no viven en Lima y que viven en otros sitios, mejor es que hay que operarles.
o enfermedades coexistentes que pueden confundir con el seguimiento. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica de otra causa. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Siempre hay que hacer la exploración quirúrgica de todas las glándulas, de las 4 glándulas principalmente. Si se evidencia que existe una de las glándulas agrandadas, solo una de ellas, definitivamente hay que extirparla, ¿no? Porque estamos sospechando que se trata de un adenoma único. Y siempre es recomendable hacer la biopsia de las otras glándulas, porque pueden tener también una hiperplasia, entonces mejor hay que biopsiar. Pero si vemos que todas las glándulas están agrandadas, es decir, estamos hablando de una hiperplasia de las 4 glándulas, entonces se recomienda realizar la paratiroidectomía de 3,5 glándulas. Y la media glándula que queda, para que siga funcionando, se puede reimplantar en algún músculo. Puede ser en el antebrazo, a nivel del supraespinoso, del brazo a nivel del supraespinoso, o en el antebrazo, o puede ser incluso en el esternocleidomastoideo. Lo importante es que se reimplanta. La tasa de curación con la cirugía, si se trata de un adenoma único, obviamente va a ser el 95% de los casos. Pero si es de una hiperplasia, la tasa de curación va a ser menor, porque a pesar de que se deja media glándula, esta media glándula va a seguir produciendo mayor cantidad de PTH y mayor cantidad de calcio en la sangre, mayor resorción ósea. En cuanto al tratamiento médico, no existe actualmente ningún fármaco definitivo. Solamente está indicado cuando los niveles de calcio están por debajo de 12, cuando no hay síntomas o cuando el paciente no puede entrar a cirugía. El tratamiento de la hipercalcemia severa, mayor de 14, es una crisis, es un tratamiento de emergencia, porque esto puede desencadenar una crisis, incluso un taponamiento renal. Inmediatamente hay que aumentar la ingesta hídrica, reducir la ingesta de calcio en la dieta, suprimir los fármacos que evitan la eliminación de calcio, como los tiacídicos o el carbonato de litio, y hay que corregir las otras alteraciones, la insuficiencia renal aguda, la hipomagnesemia y la hipopotasemia, si es que están presentes. El hiperparatiroidismo secundario se debe al aumento igualmente de la secreción de PTH, pero en respuesta a un estímulo externo. La principal causa del hiperparatiroidismo secundario es la insuficiencia renal crónica. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? En la insuficiencia renal crónica, al haber una disminución del filtrado glomerular, los niveles de fósforo no se van a eliminar adecuadamente, entonces el fósforo va a aumentar en la sangre. Al haber un aumento de fósforo en la sangre, va a disminuir los niveles de calcio en la sangre, por lo tanto van a desviar la curva de calcio de PTH, haciendo que la PTH se secrete en mayor cantidad. Además, en la insuficiencia renal crónica, al haber una disminución de la cantidad de nefronas, se va a disminuir la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol. En el metabolismo de la vitamina D, para que sea activa, esta se debe hidroxilar sucesivamente, primero en el hígado y luego en el riñón, para convertirse en 1,25-dihidroxi. Entonces, esta segunda hidroxilación de la vitamina D, que se da gracias a una enzima 25-alfa-hidroxilasa en el riñón, no se va a dar adecuadamente porque las nefronas ya no están funcionando. Por lo tanto, no hay vitamina D, y si no hay vitamina D, se va a disminuir la absorción intestinal de calcio, y esto también va a favorecer a la hipocalcemia. Entonces, ¿qué va a hacer la suprarrenal? Al ver hipocalcemia en sangre, inmediatamente va a tratar de producir más PTH para que esta PTH consiga calcio y saque calcio del hueso o reabsorba a nivel renal. Entonces, eso es lo que se produce
en el hiperparatiroidismo secundario a una insuficiencia renal crónica, el aumento de la PTH. En estos pacientes con insuficiencia renal crónica, generalmente cuando ya la depuración de creatinina está por debajo de 50, los niveles de PTH suelen ser muy elevados. Los niveles de calcio pueden estar normal o bajos y los niveles de fósforo normal o altos. El tratamiento en estos pacientes es la prevención, porque ya sabemos que todo paciente con insuficiencia renal crónica de todas maneras va a ser hiperparatiroidismo secundario. Entonces, al inicio del diagnóstico, lo primero que se restringe a los pacientes es la disminución de la ingesta de proteínas. Cuando ya la insuficiencia renal es moderada, es decir, está menos de 50, hay que administrar vitamina D activa. La vitamina D activa es el calcitriol. ¿Para qué? Para que esta vitamina D favorezca la absorción de calcio a nivel intestinal y mantenga los niveles de calcio normales y evite a que la paratiroides produzca más hormona. Cuando está menos de 50 es controversial, pero cuando ya está menos de 25 definitivamente hay que darle calcitriol justamente con este motivo. En estos pacientes se debe mantener el calcio en niveles normales, altos, y igualmente los niveles de fósforo, ¿no? De 4 a 6. En la dieta hay que hacer la restricción de fósforo para que este no aumente y finalmente se pueden utilizar algunos quelantes de fósforo como el hidróxido de aluminio. El hipoparatiroidismo es lo contrario, hay una disminución en los efectos de la PTH. En este caso puede ser porque existe una disminución en la producción de la PTH o porque existe una resistencia de los receptores en los órganos de la PTH, ¿no? Es decir, a nivel de hueso, a nivel renal o a nivel intestinal, que se conoce con el nombre de pseudo-hipoparatiroidismo. En ambos casos, la clínica es muy parecida, pero la diferencia radica en que en estos pacientes no se produce PTH. En estos pacientes sí se produce PTH, incluso más alta de lo normal, pero como sus receptores no responden, entonces no hay su acción a nivel de los tejidos. Por eso se llama pseudo-hipoparatiroidismo. En realidad no es un hipoparatiroidismo, pero su efecto es el mismo. Las causas del hipoparatiroidismo se van a dividir en 4 grandes grupos. La primera causa son alteraciones en el desarrollo de las paratiroides. Es decir, ya el paciente nace con esto. No hay paratiroides. Pueden tener agenesia o hipoplasia relacionada a diferentes síndromes congénitos. El síndrome de DiGeorge, el síndrome de Kenny-Café, etc. Estos síndromes felizmente son muy poco frecuentes. El otro grupo de enfermedades que produce hipoparatiroidismo es la destrucción de las paratiroides, que es la causa más frecuente. Dentro de estas, la causa más frecuente de hipoparatiroidismo primario es después de una cirugía de tiroides y de paratiroides. Esto generalmente se da cuando se realiza la tiroidectomía después de un cáncer de tiroides o un bocio multinodular. Como la anatomía de la glándula tiroidea está alterada, a veces es difícil poder diferenciar a las glándulas paratiroides y accidentalmente se extraen también las paratiroides, entonces el paciente se queda sin paratiroides. También puede haber el antecedente de la radiación cervical o mediastínica, el tratamiento con yodo de una patología tiroidea, el uso de algunos fármacos antineoplásicos, enfermedades de depósito en las glándulas paratiroideas, algunas neoplasias o infiltración granulomatosa
o puede estar asociado a los síndromes poliglandulares autoinmunes, ¿no? En el cual existen algunas mutaciones de genes que se asocian a la enfermedad de Addison y la candidiasis mucocutánea. Los síndromes poliglandulares autoinmunes pueden ser de varios tipos. El tipo 1 se asocia a hipoparatiroidismo autoinmune. Es poco frecuente. El otro grupo de enfermedades que produce hipoparatiroidismo son alteraciones funcionales de la paratiroides. No produce adecuadamente las glándulas, la hormona, la PTH, ¿no? Asociado a enfermedades autosómicas, pueden ser dominantes, recesivas o ligado al cromosoma X, o hipoparatiroidismo secundario. Por ejemplo, en los neonatos cuyas madres tenían hiperparatiroidismo, entonces si la mamá tenía hiperparatiroidismo, sus niveles de calcio de la mamá estaban elevados. Entonces, ese calcio elevado pasa a la sangre del feto. Entonces, si el feto también tiene el calcio elevado, sus paratiroides no van a funcionar, no necesita. Entonces, al nacer, al cortar el cordón umbilical, obviamente los niveles de calcio van a bajar hasta que su propia paratiroides comience a funcionar. Entonces, este es un hipoparatiroidismo transitorio. Más o menos pasan 2-3 días hasta que su propia paratiroides recién comience a producir la PTH. ¿No? Igualmente, postcirugía, hipomagnesemia o hipermagnesemia también pueden producir hipoparatiroidismo y alcalosis respiratoria. Y el cuarto grupo es un defecto en la acción o en el receptor de la PTH. Dentro de este grupo están los pseudo-hipoparatiroidismos. En este caso, sus receptores, sobre todo a nivel renal, óseo e intestinal, están bloqueados. Puede haber mucha PTH, pero el receptor no responde a su acción. Se va a clasificar en dos grupos: el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1A y el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1B. El 1A va a presentar hipocalcemia y aumento de los niveles de PTH asociado a trastornos fenotípicos que vamos a ver ahora. En cambio, el tipo 1B solamente se asocia a alteraciones bioquímicas con hipocalcemia y aumento de la PTH, sin características fenotípicas.